Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy tenemos un vídeo súper especial que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los que aman las series turcas y por supuesto, a los animales. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin juntos otra vez. Lo escucharon bien. Pero no se emocionen demasiado aún, porque no es exactamente lo que podrán estar pensando. Vamos a sumergirnos en un proyecto precioso que los ha vuelto a unir, un documental enfocado en el bienestar animal. Su copyright que muchos de ustedes son tan apasionados como yo por ayudar a los animales, así que este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que disfruten. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como saben, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin alcanzaron una enorme popularidad a nivel mundial gracias a la serie Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable y eso se tradujo en una legión superíndice 3N de fans que los shippeaban intensamente. Y como suele suceder, esa química traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real que nos tuvo a todos en vilo. Desafortunadamente esa relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos corazones rotos. Pero a pesar de su separación superíndice 3N, parece que hay algo que sigue uniendo a Hande y Kerem, su amor por los animales. Y es precisamente ese amor compartido lo que los ha reunido, al menos de forma profesional, en este nuevo proyecto, un documental que busca crear conciencia sobre la importancia del bienestar animal y la necesidad de proteger a las especies vulnerables. Ahora vamos a profundizar un poco en los detalles de este documental. Todavía no hay mucha información superíndice 3N disponible, pero por lo que hemos podido averiguar, se trata de una producción superíndice 3N independiente que busca mostrar diferentes realidades relacionadas con el maltrato animal y, al mismo tiempo, resaltar iniciativas positivas que trabajan para proteger a los animales y mejorar sus vidas. El documental, según se rumorea, recorrerá diferentes países, mostrando refugios de animales, santuarios de vida silvestre y organizaciones que se dedican al rescate y rehabilitación superíndice 3N de animales maltratados o abandonados. También copyright N se espera que el documental incluya entrevistas con expertos en comportamiento animal, veterinarios y activistas que luchan por los derechos de los animales. La participación superíndice 3N de Hande y Kerem, aunque no se sabe aún en qué copyright medida, se presume que será un clave para darle visibilidad al proyecto y llegar a un público amplio. Su popularidad y su influencia en redes sociales podrán ser fundamentales para generar conciencia y movilizar a la gente a tomar acción superíndice 3N. Se especula que Hande y Kerem podrán aparecer en el documental como narradores, compartiendo sus propias experiencias y reflexiones sobre el tema del bienestar animal. También copyright N podrán participar en algunas de las grabaciones, visitando refugios de animales y conociendo de cerca el trabajo de las personas que se dedican a protegerlos. Es importante destacar que este proyecto no se trata de una reconciliación superíndice 3N romántica entre Hande y Kerem. Si bien es cierto que su participación superíndice 3N conjunta ha generado mucha ilusión superíndice 3N entre sus fans, lo probable es que se trate simplemente de una colaboración superíndice 3N profesional motivada por su amor por los animales. Y eso en realidad es lo importante. Ayu de las fantasías románticas, lo que realmente importa es que Hande y Kerem utilizando su plataforma para dar voz a los que no la tienen y para crear conciencia sobre un problema que afecta a millones de animales en todo el mundo. El maltrato animal es una realidad cruel y devastadora. Desde el abandono y la negligencia hasta la explotación superíndice 3N y la crueldad directa, los animales sufren a diario a manos de los humanos. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos conscientes y compasivos hacer todo lo posible para protegerlos y garantizar su bienestar. Este documental, por lo tanto, es una herramienta muy valiosa para educar al público sobre el maltrato animal y para inspirar a la gente a tomar acción superíndice 3N. Ya sea adoptando un animal abandonado, donando a organizaciones que trabajan por el bienestar animal, denunciando casos de maltrato o simplemente siendo conscientes de nuestras propias acciones y de CEU superíndice 3 impactan en los animales, todos podemos hacer algo para marcar la diferencia.
Ahora hablando un poco more S sobre la reacción superíndice 3N de los fans, como era de esperarse, el anuncio de este documental ha generado una enorme expectación superíndice 3N en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem han expresado su entusiasmo por verlos trabajar juntos de nuevo, aunque sea en un contexto diferente. Muchos han elogiado su compromiso con el bienestar animal y han prometido apoyar el proyecto. Sin embargo, también Copyright N ha habido algunos comentarios negativos, principalmente de aquellos que siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N romántica. Algunos han acusado a Ande y Kerem de estar utilizando el documental para generar publicidad y de jugar con los sentimientos de sus fans. Pero creo que es importante no caer en ese tipo de especulaciones y centrarnos en lo que realmente importa, el mensaje que este documental busca transmitir. Si Ande y Kerem utilizando su fama para ayudar a los animales, bien por ellos. No importa les sean sus motivaciones personales, el resultado final es positivo y beneficioso para los animales. Y hablando de animales, quiero aprovechar este momento para recordarles la importancia de adoptar, en lugar de comprar, animales de compound más menos UA. Hay miles de perros y gatos abandonados en refugios esperando una segunda oportunidad. Adoptar un animal es un acto de amor y compasión superíndice 3N que puede cambiar la vida de ese animal y también Copyright N la tuya. Si es tú pensando en tener una mascota, por favor, consideren la adopción superíndice 3N. Visiten su refugio local y du Copyright le una oportunidad a un animal que lo necesita. Les aseguro que no se arrepentirán. Además de la adopción superíndice 3N, también Copyright N hay muchas otras formas en que podemos ayudar a los animales. Podemos donar a organizaciones que trabajan por el bienestar animal, podemos ser voluntarios en refugios de animales, podemos denunciar casos de maltrato animal y podemos educar a nuestros amigos y familiares sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y compasión superíndice 3N. Cada pequeño más menos o gesto cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de un animal. Que los invito a todos a unirse a esta causa y a hacer su parte para crear un mundo mejor para los animales. Volviendo al documental de Ande y Kerem, todavía no hay una fecha de estreno confirmada, pero se espera que vea la luz en los superíndice 3 meses. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados. Mientras tanto, les recomiendo que sigan las redes sociales de Ande y Kerem, como las de las organizaciones que trabajan por el bienestar animal, para estar al día de las últimas noticias y novedades relacionadas con este tema. Y por supuesto los invito a seguir mi canal para ese contenido sobre series turcas, animales y otros temas interesantes. En resumen, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, a pesar de su separación superíndice 3N, han encontrado una forma de seguir colaborando juntos en un proyecto que les apasiona, un documental sobre el bienestar animal. Este proyecto busca crear conciencia sobre el maltrato animal y promover la adopción superíndice 3N y el cuidado responsable de las mascotas. Su participación superíndice 3N es clave para darle visibilidad al documental y llegar a un público amplio. Y ayuda de las especulaciones sobre su relación superíndice 3N personal, lo importante es el mensaje que este documental busca transmitir y el impacto positivo que puede tener en la vida de los animales. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Recuerden que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en la vida de un animal. Que los invito a tomar acción superíndice 3N a unirse a esta causa. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan del documental de Ande y Kerem? ¿Creen que su participación superíndice 3N puede ayudar a crear conciencia sobre el bienestar animal? ¿Qué copyright otras acciones podemos tomar para proteger a los animales? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para ese contenido como este. Su apoyo significa mucho para y me ayuda a seguir creando vídeos que disfruten. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense y amen a los animales. Pero esperen aún hay ese. Como les decía, la noticia de este documental ha causado furor, y es que la combinación superíndice 3N de dos estrellas tan queridas con una causa tan noble es una superíndice 3 la ganadora. Pero ¿qué copyright podemos esperar realmente de este proyecto?
Vamos a desglosar un poco lo que se sabe hasta ahora, y a especular sobre lo que podrá venir. Primero hablemos un poco sobre la producción superíndice 3N. Se trata de una iniciativa independiente, lo que significa que no estuvo respaldada por grandes cadenas de televisión superíndice 3N o productoras. Esto le da mucha libertad creativa a los realizadores, pero también copyright N implica que han tenido que buscar financiación superíndice 3N por su cuenta. Se rumorea que Ande y Kerem además de participar frente a las CU Maras, también copyright N han contribuido con superíndice 3 micamente al proyecto, demostrando a UNMU su compromiso con la causa. Ahora, CU superíndice 3 Moserú, el documental en su. Imaginemos algunas escenas. Podríamos ver a Ande y Kerem visitando un refugio en Estambul, conociendo a perros y gatos abandonados, escuchando las historias de los voluntarios que trabajan incansablemente para cuidarlos. Tal vez veamos a Kerem con su característica sonrisa, jugando con cachorros rescatados, y a Ande con su mirada profunda, acariciando a un gato anciano que busca un hogar. Después copyright podríamos viajar a otro país, a un santuario de elefantes en Tailandia, donde los animales son rescatados de la industria del turismo y rehabilitados para vivir en libertad. O a una reserva marina en el Caribe, donde los activistas luchan por proteger a las tortugas marinas de la contaminación superíndice 3N y la pesca indiscriminada. El documental, sin duda, será emotivo y conmovedor. Mostrará la belleza y la vulnerabilidad de los animales, pero también copyright en la crueldad y la indiferencia de los humanos. Nos hará reflexionar sobre nuestra relación superíndice 3N con el mundo animal y sobre la necesidad de cambiar nuestros hábitos y actitudes. Y aquí es donde la participación superíndice 3N de Ande y Kerem se vuelve a UNMU importante. Su imagen pública, su capacidad para conectar con el público, pueden ser fundamentales para que el mensaje del documental llegue a la mayor cantidad de gente posible. Imaginemos que ambos comparten extractos del documental en sus redes sociales, con mensajes inspiradores y llamados a la acción superíndice 3N. Su influencia podrá ser enorme. Pero volvamos a las especulaciones sobre su participación superíndice 3N. ¿Se limitaron a ser narradores y a aparecer en algunas escenas, o tendrú un rol activo en la producción superíndice 3N? Algunos rumores sugieren que podrán incluso involucrarse en la edición superíndice 3N y en la selección superíndice 3N de los temas que se abordaron en el documental. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor SIPPO. Si bien es importante separar la realidad de la ficción superíndice 3N, es innegable que muchos fans siguen más menos ando con una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Y este documental, sin duda, alimentará esas esperanzas. Verlos trabajar juntos de nuevo, compartir momentos de complicidad y demostrar su pasión superíndice 3N por los animales, será un regalo para sus seguidores. Pero como dije antes, lo importante es el mensaje del documental. Y ese mensaje es claro: los animales necesitan nuestra ayuda. Ya sea adoptando, donando, denunciando el maltrato o simplemente siendo conscientes de nuestras acciones, todos podemos hacer algo para protegerlos. Y este documental, esperamos, será un catalizador para el cambio. Un llamado a la acción superíndice 3N que inspire a la gente a unirse a la lucha por el bienestar animal. Ahora hablemos un poco sobre las organizaciones que trabajan por el bienestar animal. Hay miles de ellas en todo el mundo, dedicadas a rescatar, rehabilitar y proteger a los animales. Algunas son más menos así locales, otras son grandes e internacionales. Pero todas comparten un mismo objetivo: mejorar la vida de los animales. Entre las organizaciones conocidas se encuentran la Sociedad Mundial para la Protección Superíndice 3N Animal, la Humane Society International y la Personas por el Trato con Diéresis por Míltico de los Animales. Estas organizaciones trabajan en diferentes condiéresis reas, desde la lucha contra el maltrato animal en la industria alimentaria hasta la protección superíndice 3N de especies en peligro de extinción superíndice 3N. Pero también copyright N hay muchas organizaciones más menos así locales que hacen un trabajo increíble. Refugios de animales que rescatan perros y gatos abandonados, santuarios de vida silvestre que rehabilitan animales heridos, y grupos de activistas que luchan por los derechos de los animales en sus comunidades. Y todas estas organizaciones necesitan nuestro apoyo. Ya sea donando dinero o ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios o simplemente difundiendo su mensaje, todos podemos hacer algo para ayudarlas.
Asu que cuando vean el documental de Hande y Kerem, recuerden que hay miles de personas y organizaciones trabajando incansablemente para proteger a los animales. Y que ustedes también Copyright N pueden formar parte de esta causa. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una reflexión superíndice 3N personal. Siempre he sido un amante de los animales. Desde pequeño más menos he tenido mascotas, y he aprendido mucho de ellas. Me han enseñado más menos sobre el amor incondicional, la lealtad y la compasión superíndice 3N. Y creo que todos deberíamos aprender de los animales. Son seres increíbles que merecen nuestro respeto y nuestra protección superíndice 3N. Y si todos hacemos un pequeño más menos esfuerzo, podemos crear un mundo mejor para ellos. Asu que los invito a unirse a esta causa. A informarse sobre el maltrato animal, a apoyar a las organizaciones que trabajan por el bienestar animal, y a hacer todo lo posible para proteger a los animales. Y recuerden, cada pequeño más menos gesto cuenta. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Y amen a los animales. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna novedad sobre el documental y otras noticias relacionadas con series turcas y el mundo animal. Hasta la Superíndice 3 Sima.